En nuestros estudios se encuentran Ramiro Marra y Germán Muiño. Ramiro Marra no vino. Germán Muiño y Esteban Mercatante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Entonces no puedo mirar así. Estoy haciendo una entrevista a ver quién vino o no vino. Bienvenidos. Estábamos hablando, justamente me pareció interesante lo que dijo Ernesto como kiosquero, porque yo recuerdo en el año 2002, después de la crisis de 2001, cómo se movían todos los organismos defensores de derechos, los consumidores, ¿no? Y había teléfonos a los cuales llamar, la gente hasta te digo, contaba los fósforos que había en una cajita, si hacían la denuncia y las indemnizaban. Eso dejó de funcionar, ¿no? Sí, pueden intercambiar entre ustedes, ¿no? Lo que estamos viendo sobre todo es un descontrol de los precios y de la distribución que tiene que ver con una inflación que ya estaba muy acelerada y que se terminó de descalabrar, digamos, con el nuevo salto del dólar la semana pasada, digamos. ¿Puede llegar al 50% o más este año? La inflación ya está en un 50% anual, si uno mira, digamos, los datos interanuales, podría llegar, digamos, hay que ver en qué nivel se va a controlar el dólar, pero ahora va a llegar al 60%, es muy probable que llegue y podría ser bastante más, digamos. En lo inmediato, en las últimas semanas, a pesar de que ahora hay medidas como la eliminación del IVA para algunos productos que intentan contener los precios, lo cierto es que como el dólar no termina de estar claro si se va a estabilizar, no termina de haber señales de precios. Pero yo decía que eso en realidad es una compensación, porque la devaluación trajo de manera real o especulativa aumento de precios y digamos que de alguna manera amortigua ese impacto de los aumentos. Bueno, pero realmente es totalmente insuficiente y el modo en que está instrumentada tampoco va a generar esa amortiguación. ¿No sirve porque la eliminación del IVA? A ver, como definición política, uno dice a quién le quiere cobrar impuestos, obviamente que esté cargado con IVA los alimentos no sería justo. Ahora, que eso venga a solucionar los problemas de la economía actual, no, nada que ver. Porque si tenemos en cuenta la fuerte dispersión de precios que ya había en la economía argentina por esta alta inflación, ¿sí? Si vos vas a un negocio, te encontrás con que un producto sale una cosa y ese mismo producto en otro comercio, a 2, 3 cuadras, tiene una variación importante, incluso puede ser del 10%, ¿sí? O mayor. Entonces, si uno se pone a pensar que gran parte de los alimentos de la canasta básica ya estaban grabados con un 10,5% de IVA, ¿sí? Si le sacamos el IVA sería un 9% de precio de diferencia. Entonces, ¿qué efectividad puede tener la medida? Porque tampoco sabemos de qué precio se parte. Si además tenemos en cuenta la gran devaluación que hubo, ¿sí? Obviamente que se espera entonces aumentos que todavía están pendientes. Mucho más efectivo hubiera sido, por ejemplo, en el caso del pan, ¿no? Que se incluyó en la exención de IVA, mucho más efectivo hubiera sido un aumento de las retenciones al trigo, ¿no? Que las tenemos totalmente desdibujadas porque son de los 4 pesos por dólar. Con este incremento del tipo de cambio realmente hoy no tienen ninguna incidencia sobre lo que es la exportación de trigo y por lo tanto no desacopla el precio doméstico del internacional. Sí, hay un conjunto de precios dolarizados, entre ellos los de los alimentos que, al tener una fuerte incidencia en la canasta exportadora, el trigo, la soja, etcétera, pero también la leche, la carne, todo eso se mueve con el dólar. ¿Es real o especulativo el aumento? Y el aumento anticipa, digamos, un movimiento del dólar que todavía, insisto, no se acomodó. Entonces, preventivamente todo eso deja de tener precio, digamos. Pero ya el precio te determina que al no haber ninguna retención, como muy bien afirmó él, al no haberse incrementado la retención, como se hizo, por ejemplo, en 2002 ocurrió eso, y eso, a pesar de eso, hubo un aumento de precios del 40% ese año, digamos. Pero hubo medidas o hubo precios como el del trigo y demás que vieron mitigado ese impacto. Bueno, pero ahora no hay precios de referencia tampoco. Uno a veces ve que sacaron todos los precios, porque claro, y me explicaba, digo, ¿por qué no tenés precios? Porque no sé. La alta inflación que vos ya tenías y la devaluación que se le sumó a eso, obviamente te genera que vos no tengas precios en la economía argentina. Entonces, hoy el gobierno debería estar más preocupado por restablecer el sistema de precios y por reducir el traspaso a precios de la devaluación. Porque el presidente del Banco Central, después de la devaluación, dio un discurso donde él dijo que la inflación de agosto y septiembre iba a ser muy alta, como si fueran meros espectadores de la economía argentina y no quienes tienen que todavía tomar decisiones hasta el 10 de diciembre respecto de lo que ocurre en la economía. Entonces, sí, pero lo de la emisión del IVA fue también, porque ahora es criticado, pero fue parte de la campaña también de Alberto Fernández, inclusive acá muchos referentes peronistas hacían alusión de que había que eliminar nosotros el de la IVA izquierda a muchos. planteamos Y hay proyectos de ley también en el Congreso. Pero por eso, por lo que yo estoy sosteniendo, o sea, como justicia distributiva, si vos vas a plantear
a quién le vas a cobrar impuestos. Cuando vos le estás cobrando impuestos sobre los alimentos, estás cobrando el impuesto de los que menos tienen, que gastan la mayor parte de su ingreso en alimentos. Ahora, que eso sea justo no significa que esa sea la solución para la situación de la economía actual, ¿sí? Porque es muy distinto. De hecho, lo que hizo fue desfinanciar al Fisco Nacional, desfinanciar a las provincias, cuando había herramientas, se podría haber, como insisto, aumentando las retenciones, aumentaba la recaudación, se desacoplaban precios internacionales de precios domésticos y entonces no tenía este mismo efecto, ¿sí? Sí, yo creo que hay dos niveles. Digo, por un lado, la medida, habría que ir a una eliminación del IVA para todos los bienes de consumo, porque eso es importante para la canasta, es el impuesto más regresivo, lo pagan todos por igual y por ende lo pagan proporcionalmente más los más pobres. En ese sentido es un impuesto que desde la izquierda venimos reclamando eliminarlo. El problema acá es que se hace una suspensión por 2 meses, que obviamente ni siquiera va a frenar el aumento de precios, digamos. A lo sumo lo va a moderar un poco y después hay que ver en dónde se va a moderar y en dónde no, porque después los proveedores van manejando, como muy bien contaba el ejemplo del kiosquero, a los kioscos no llega, a las cadenas puede llegar más rápido, después hay que ver con qué precio de referencia te lo toman, porque con qué dólar lo van a tomar, claro, y cuánto en ese sentido. Pero eso no hay que separar, que la medida en sí misma habría que ir a una eliminación del impuesto. Eso es parte de lo que desde izquierda decimos que este impuesto no puede ser, digamos. Y lo otro que no ya se volvemos tiene en cuenta... con este tema, así voy con Ernesto, que están en el kiosco ahí seguramente para atender. A ver si me pueden decir después a cuánto va a estar el dólar o qué va a pasar con el dólar. Ernesto, ¿vos tenés precios ahí de los productos que vendés o te encontraste con que no sabés a qué precio vender? No, nosotros lo que tenemos acá en el negocio Sí. es que nos suben los precios, pero no es tan fácil subir y trasladar ese aumento. Claro. Porque hay cosas que ya estaban caras y bueno, no podés trasladarlo realmente. Lo que haces a veces es, bueno, empecé a vender un producto, no lo tengo más, no lo repongo, salís a buscar un producto alternativo, porque la gente sale a buscar un poco el producto alternativo. Yo ahí los escuché ahí a los economistas, Sí. escuché a Germán, en un momento hablaba un poco del tema, es que la gente tiene que tener plata en el bolsillo. Todo pasa por ahí, todo pasa porque la gente tenga plata para gastar. Después, las medidas que hagamos pueden ser paliativos por el momento. La economía da la sensación de que es un parche permanente, que no es un plan económico, sino que es un parche permanente que se va tomando medidas de acuerdo a cosas que van pasando. Y bueno, después también escuché ahí a Esteban y hablaba el tema del IVA. Yo creo que esto es una medida que capaz que puede ser interesante, pero que fue mal tomada en este momento. O sea, no son medidas para tomar en un momento de inflación continua y permanente, porque las empresas te mandan aumentos, te suben un 20, te suben un 30, después te dicen que van a bajar el IVA, entonces te bajan un 21 y en realidad los productos subieron un 10%. Y además hay algo más, los productos que yo tengo que son de alimentos acompañan al dólar, entonces nada dice que el mes que viene nosotros tengamos otro 20% de aumento de parte de las empresas, porque Sí. siempre que acá aumentó el dólar, las empresas de golpe no te meten todo el aumento, pero el mes que viene te viene otra lista con un 10-15%. Claro, porque El todavía otro no mes te viene terminaron un con el ajuste 10-15%. de la inflación galopante, porque supuestamente Claro, iba a yo creo bajar que la los inflación productos los no próximos tienen meses. hoy... Claro, los productos no tienen hoy el aumento, todavía no está incorporado. Claro, Mira, por eso. te voy a hacer el ejemplo, la latita chiquita más conocida que Sí. de una gaseosa cola que estaba hace 12, 14 o 15 meses, los carteles en toda la ciudad de Buenos Aires que vos la podías comprar a 10 pesos. Bueno, 10 pesos. esa latita me acaba de llegar, el aumento el viernes, sale casi 22 pesos. ¿Cuánto la tengo que vender? 35. De 10 a 35, fíjate cuánto fue la inflación en 12, Claro. 13, 15 meses, como mucho. Yo creo que si la gente que ahora está escuchando el programa se pone a recordar cuándo compró esa latita a 10 pesos, no hace mucho. ¿Cuándo fue? Y hará 14 meses atrás tenía la 14 latita esa a 10 meses, pesos. claro. Yo en lo personal no la tengo ahora en este momento, no la trabajo, porque hay cosas que me da vergüenza. A mí me sale 21, 22 pesos. Vos pensás que tenemos boletas de luz impagables con el tema de las tarifas. ¿Cuánto me sale de costo? ¿Cuánto Claro. la tengo que vender? 35. Viene Claro. la gente, hay colegas que la están vendiendo ya a 40 pesos.
Entonces viene la gente, me lleva esa lata, me dice, ¿esta no era la de 10 pesos? Claro. Porque hace un año atrás valía 10 pesos. Sí. Entonces, ¿Y vos la de decís, no, ahora 600 vale a cuánto 40. la vendés vos? Porque viste que depende qué kiosco, la zona de- y demás, te venden a un precio o a otro. Yo la estoy vendiendo 55 pesos. Ah, está bien el Está precio. de costo 40 pesos. Sí. Está 40 pesos de costo con la lista del viernes. Entonces, en realidad, yo no trasladé el aumento, porque la verdad que uno lo vende a esos precios. Después viene la boleta de luz. Y vos decís, a mí yo pagué 11.555 pesos por los últimos 2 bimestres. Entonces vos decís, al final no gané nada. Y tampoco podés venderla a 70 pesos, que sería el precio. Entonces nos encontramos con eso, con que no podemos trasladar el precio, que no es rentable nuestro negocio. A veces sumale que la gente no tiene plata, gasta menos, es como inviable, es un círculo vicioso que al Claro. final te termina matando, y por eso han cerrado 28.000 kioscos en 3 años, se sumaron 6.000 En el kioscos país. más este año. Sí. Sí, sí. Y Ernesto, vos 28.000 kioscos en el preferís país en los o no últimos 3 venderlo años. directamente, no comprar, ponerle lo que sea, la latita, la chiquita o cualquier otro artículo, porque no podés trasladar el precio, con lo cual vos vas a tener menos ganancias, porque no, bueno, no vas a vender ese producto, o cuando trasladás, digamos, tu costo más alguna rentabilidad, el margen es muy estrecho, aunque sea para que te compren, ¿no es cierto?, algo, ¿no? Debes tener esa mentalidad. Sí. Sí, nosotros tratamos de hacer promociones para eso, tratar de buscar productos que se puedan vender. Mira, yo tengo acá en la entrada Sí, de a mi ver. local, tengo promociones que tengo 5 barras de cereal por 100 pesos. Claro. Tengo 3 turrones por 30 pesos. O sea, son ofertas que hoy lo encontrás más barato que en el supermercado, ¿eh? Y tienen tratás ustedes de segundas y buscar terceras alguna promoción. marcas también, que antes no se veía. Sí, la gente se va volcando cada vez más a segundas y terceras marcas, busca ofertas. Yo en mi local tengo 3 chocolates por 100 pesos de primera marca. Tengo cosas que voy buscando para que empiece a rotar, porque si no la mercadería no rota. Tampoco uno se queda, digamos, tampoco quiere, digamos, quedar fuera de foco. Pero bueno, tengo ofertas para poder, digamos, mover, para poder rotar. Y para seguir con el kiosco. Aún así se hace cada día más difícil, cada día se vende menos. Claro, desde ya. Bueno, Ernesto, un abrazo, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, ahora están haciendo algo que es muy peligroso, que es diciendo que están dispuestos a vender las reservas que sean necesarias para controlarlo, digamos. Hay 58.000 millones, ¿no?, de dólares al viernes. Sí, en los 58.000 hechos lo que y se pico. puede utilizar efectivamente no es mucho más de 14 o 15.000 millones de dólares. Se perdieron casi 9.000 millones de dólares desde que empezó este mes. Es decir, el ritmo de pérdida por lo que se paga de deuda, por los depósitos que caen y por lo que se está rifando en el mercado es altísimo, digamos. Entonces, el gobierno está planteando una encerrona que es ya para finalizar su mandato y para el que venga, que es o estabilizo el dólar quemando reservas, o el dólar se va a cualquier lado y se acelera la inflación y demás. Ahora, es un chantaje, digamos, que tiene que ver con el resultado de toda una política económica, monetaria, cambiaria, descalabrada desde principios del mandato y sobre todo desde que empezó la crisis, y que también es parte de un fracaso del plan del Fondo Monetario Internacional, digamos. Bueno, a ver, sin duda que llegamos hasta acá por una serie de medidas tomadas de esta política llevada adelante por el gobierno. Ahora, lo cierto también es que se estabilice el dólar, es bueno para los argentinos y las argentinas, ¿no? Porque si el dólar se sigue disparando, lo cierto es que se va a seguir disparando la inflación, y los más perjudicados son los que tienen ingresos fijos, ¿sí? O sea, las familias Bueno, argentinas. El dólar ya nos cobró un 30% de inflación con este nivel que hay que decir que Alberto Fernández dijo que le parecía razonable. La verdad que es una devaluación fuertísima que va a tener Bueno, un impacto. una cosa es cuál es el nivel del dólar razonable y otra es cómo se llegó, ¿no? O sea, que se haya llegado a este tipo de cambio a través de una brusca devaluación, Sí, eso lo que es hay que decir resultado es que de un no es banco razonable central que terminar estuvo así, total... porque el impacto en el costo de vida que va a haber es terrible, digamos. Pero, Entonces ya era un pero es primer chantaje resultado esta de un devaluación. banco central que estuvo totalmente ausente en el mercado de cambios el día lunes y que después se vio que claramente podría haber tomado otro tipo de actitud, sobre También todo... hay que decir que Alberto con el Fernández poder venía de pidiendo fuego este que nivel de tiene. dólar, digamos. Toda esta devaluación es el que tenemos hoy, es el dólar Alberto Fernández, digamos, el dólar Dylan lo ha llamado. Yo creo que es correcto, digamos. Esta devaluación no es solo responsabilidad de Macri, sino también es parte de lo que venía pidiendo la oposición, Bueno. cuando decía que se deje de pisar el tipo de No, cambio. no comparto
comparto, o Y sea, la verdad claramente... que es un chantaje decir... No comparto con el porque atraso Alberto cambiario, Fernández no está hoy gobernando, ¿no? Y lo cierto es que quien tenía las herramientas para controlar el tipo de cambio era el Banco Central, conducido por Sí, Sandleri. pero ¿quién venía diciendo en las últimas semanas que el dólar estaba demasiado barato? Pero no, el dólar no es que estaba demasiado barato, el dólar estaba haciendo contenido, el dólar estaba pisado con una estrategia electoral, y eso es cierto, o vos no estás de acuerdo. Yo no estoy estás de acuerdo eso, con pero también que estoy de el acuerdo atraso que cambiario la se estaba salida para eso generando... no es esta devaluación, que tiene un Pero costo lo enorme cierto, sobre el Esteban, es que bolsillo. el atraso cambiario se estaba generando Había que con tomar fines otras medidas para salir de meramente ese chantaje electorales. que tenía ¿sí? que ver con el Entonces, problema de cuando vos atacar- anclás el tipo de cambio con el nivel de inflación que tenías y lo haces con una tasa del 75%, ¿sí? Entonces, seguramente Sí, pero después bajá tengas la un tasa de salto en interés, el tipo devaluás de y ¿quién lo cambio paga el costo? cuando tu política cambiaria es la de este gobierno, cuando es una política donde también, así como con la inflación son meros espectadores, con el tipo de cambio también, son No, meros planteamos otras espectadores de medidas ver como el monopolio cómo del el comercio sector exterior y la privado nacionalización de la banca forma para que el no precio vuelvan a del pagar dólar. la crisis de los trabajadores Pero como bueno, siempre. si vos vos querés decís, adjudicarle- hay que devaluar y se devalúa y no te haces cargo. Y Pero la entonces verdad por que eso, la lo crisis la cierto pagan es que los hasta el 10 laburantes. de diciembre gobierna esta gestión de Mauricio Macri, y lo cierto es que necesitamos que se estabilice el tipo de cambio, porque si no se estabiliza el tipo de cambio, estas medidas que ya de por sí no son suficientes para recomponer el poder adquisitivo del salario, no van a representar menos aún, ¿sí? Muchísimas Cuando se gracias cobren. a los dos, Gracias No, por favor, gracias a por usted. este aporte.